Atención colombianos, la Fiscalía anuncia que pedirá medida de aseguramiento contra Nicolás Petro. Empieza presuntamente la persecución porque no saben por dónde encontrarle pues algún error a Gustavo Petro. Están los 500 millones que presuntamente donó FECODE a la campaña, pero ellos dicen que fue a Colombia Humana. Vamos a ver en qué termina todo esto. Pues en medio de la diligencia judicial en contra de Day Vázquez, en la cual la Fiscalía afirmará un principio de oportunidad, el ente acusador confirmó que pedirá medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos por presuntas irregularidades en contratación. En la mañana de este martes 30 de enero, el fiscal Mario Burgos afirmó en medio de la diligencia judicial en contra de Day Vázquez, quien espera firmar el principio de oportunidad, que pedirá medida de aseguramiento contra este señor por presuntas irregularidades. La Fiscalía buscará radicar la acusación con al menos 4 delitos nuevos por las irregularidades en los contratos que suman más de 3.000 millones de pesos y los cuales se celebraron con la Fundación Conciencia Social en el 2021 y 2023. Para el ente acusador, el mismo Nicolás Petro Burgos habría tenido participación de los millonarios contratos en los cuales se tuvo como objeto contractual la implementación de centros móviles para adultos mayores, los cuales tuvieron costos que superaron 1.700 millones de pesos. Él dice textualmente: los 5 contratos listados se desarrollaron entre el 2021 y en el 2023 y el segundo de estos estaría vigente de acuerdo con la fecha de finalización a noviembre del 2023. El valor consolidado de los 5 contratos es de 3.614.561.000 pesos. Si bien es cierto que en este momento Nicolás Petro Burgos está en libertad en medio de su proceso judicial por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la Fiscalía estudia la posibilidad de pedir medida de aseguramiento. Justamente a principios de enero, ante un juez de Barranquilla, la Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro Burgos por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al considerar que el exdiputado no tuvo cómo demostrar el aumento en su patrimonio. Mario Burgos dijo: la Fiscalía lo acusa a usted, Nicolás Petro, a título de dolo y en calidad de autor del delito de enriquecimiento ilícito y a título de coautor del delito de lavado de activos al adquirir, ocultar y encubrir el dinero recibido. En la audiencia del ente acusador volvió a exponer las cuentas financieras, los gastos e ingresos que tuvo el exdiputado del Atlántico, que para la Fiscalía no fueron fáciles de justificar por parte del hijo del presidente Gustavo Petro. Arriendo por un apartamento de 23 millones de pesos, arriendo de una casa por un valor de 86 millones de pesos, arriendo de un apartamento por 38 millones de pesos, cuota inicial de una casa por más de 600 millones, compra de un vehículo por 200 millones, gastos en almacenes por 157 millones, fueron las cuentas cuestionadas por la Fiscalía. En medio de su intervención, el ente acusador afirmó que Nicolás Petro Burgos ocultó montos de entre los 3 millones hasta los 500 millones de fajos entregados por personas como el empresario Máximo Noriega. Lo curioso es que la audiencia de Day Vázquez pues fue reservada, señores. No contaron detalles y pues ya finalizó esta de principio de oportunidad. El próximo jueves se definirá si se acepta o no la inmunidad total. Y es que antes de entrar a la audiencia dijo: y si tengo que declarar y ser testigo por los otros delitos cometidos, estoy firme. Esto es lo que dice la señora. ¿A qué delitos se referirá? Pues esperaremos a ver qué pasa con Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo. Por otro lado, la CIDH negó medidas cautelares a la senadora María Fernanda Cabal y al exgeneral Zapatero. Pues el fiscal saliente Francisco Barbosa también presentó en la CIDH un pedido de medidas cautelares que se encuentra en trámite. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 5 de enero les negó la concesión de medidas cautelares a la congresista María Fernanda Cabal y el controvertido exgeneral colombiano Eduardo Enrique Zapatero, quienes alegaron situaciones de amenaza que no pudieron probar debidamente. La negativa a Cabal y Zapatero fue decidida por la CIDH dentro del caso radicado como el distintivo MC 64923. Cabal tiene 60 años de edad, nació en Cali y es senadora por el Partido Católico de extrema derecha Centro Democrático, regentado por el expresidente conservador Álvaro Uribe Vélez. Zapatero, de su lado, es un exgeneral que tuvo el cargo de comandante del Ejército de Colombia y contra quien hoy existen graves señalamientos por violaciones de derechos humanos. La CIDH les informó a ambos por separado que sus solicitudes se cerraron al no cumplirse los requisitos del artículo 25 del reglamento. En las deliberaciones de la CIDH se tuvo en cuenta el hecho de que tanto Cabal como Zapatero durante las 24 horas del día tienen a su servicio exclusivos y abundantes medidas estatales de seguridad con robustos esquemas de protección que incluyen vehículos con los mayores blindajes existentes y personal entrenado y armado con equipos y la formación más alta que pueden encontrarse en
en el mercado internacional. ¿Por qué el señor Barbosa también quiere esto? ¿Al estilo Uribe, con más de 200 escoltas? Imagínense. En cuanto a la reciente solicitud de Barbosa de obtener medidas cautelares, fuentes de la Fiscalía General de Colombia dijeron que posee el esquema de protección estatal más grande y costoso del país, después del que tiene el presidente de la República, y al retirarse el 12 de febrero próximo se irá con un equipo de seguridad compuesto por una decena de camionetas blindadas, motocicletas de avanzada y un número no especificado de hombres armados que supera el medio centenar. Todo lo cual estará a cargo de un coronel edecán de la Policía Nacional que él mismo escogerá. Privilegios hasta después de salir y aún pues quieren medidas cautelares. Increíble. Colombianos, y Cartagena tendrá la operación simultánea de embarcaciones turísticas más grandes del país. Para todos estos uribistas que decían que por qué había gastado tanta plata, pues Gustavo Petro en la casa de Davos en alquiler para ofrecer a turismo, pues miren los resultados. Poco a poco, pues Colombia va conociéndose en el mundo. Resulta que ProColombia reveló que la Casa Colombia, que instaló en Davos, deja posibilidades de inversión en el país por más de 256 millones de dólares. Y pues esta noticia lo confirma cómo pues suceden las cosas buenas. Y es que los titulares ya hablan. Récord en el puerto de Cartagena, 6 barcos con más de 13.000 visitantes en un día. Esta es hasta el momento la operación simultánea de embarcaciones turística más grande que se ha dado en Colombia y la de mayor número de visitantes en una misma jornada. ¿Cómo les parece? Y es que se trata de la primera vez en la que coinciden 6 embarcaciones de pasajeros en un puerto colombiano y la mayor cantidad de cruceristas en un mismo día recorriendo las calles del destino. En conjunto, los 6 grandes barcos traerán 8.842 pasajeros y 4.300 tripulantes. Y es que el impacto que en un solo día genera la llegada de tal cantidad de embarcaciones y visitantes a la economía de Cartagena se estima en 1.2 millones de dólares, unos 4.600 millones de pesos. Esta proyección nace con base en el estudio de la firma consultora Brea, contratado por la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe, y soportado a encuestas a pasajeros tripulantes a bordo de los buques, según el cual cada pasajero invierte unos $122 en su visita a Cartagena, mientras que los tripulantes dejan en promedio $70 por compras en la ciudad. Estos recursos benefician a varios subsectores de la economía ligados al turismo, como transporte, agencias de viajes y guianza, joyerías, artesanías, monumentos históricos, museos, casas de cambio de divisas, tiendas de moda y restaurantes y comercio, señores. Entonces, una noticia positiva con estos cruceros que arriban a la ciudad. Por otro lado, no saben cómo afectar a Petro, de cualquier forma lo quieren hundir. Ahora pues está el problema de una donación que hizo FECODE a Colombia Humana, pero dicen que fue invertida a la campaña de Gustavo Petro, que no se reportó. Entonces quieren encontrar el lado flaco de esta situación. La donación no aparece en la información reportada ante el Consejo Nacional Electoral, pero sí entre los ingresos de Colombia Humana, partido que los habría girado pues a la campaña. De comprobarse la transacción, se configuraría una violación al tope de recursos que se podía invertir. Luego de que el pasado lunes la Fiscalía allanara las oficinas de la Federación Colombiana de FECODE por cuentas de investigación por una presunta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente, pues los investigadores encontraron algunos documentos que probarían el ingreso de 500 millones que no fueron debidamente reportados. Según una acta que dio a conocer El Tiempo, el dinero es producto de una donación de FECODE que le hizo a Colombia Humana y que habría terminado en cuentas de la campaña. El documento señala que en septiembre del 2022 el Comité Ejecutivo de FECODE aprobó un aporte económico para colaborar con la campaña. En total fueron 500 millones girados a nombre de Dagoberto Quiroga, representante de Colombia Humana. El problema con este aporte es que según las cuentas oficiales, la campaña estuvo a solo 151 millones de superar el tope de gastos en primera vuelta y de 147 millones el de la segunda vuelta. La noticia se produce justo cuando el presidente y sus alfiles más cercanos en la campaña enfrentan varias investigaciones al tiempo, en el CNE, en la Fiscalía y en la Comisión de Acusaciones de Cámara de Representantes. De acuerdo con el expediente que maneja el CNE, conocido en su totalidad, Ricardo Roa, gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, está siendo investigado por los vacíos en las cuentas. De hecho, la autoridad electoral le pidió a la DIAN la información exógena de este para conocer cómo movió su dinero en época electoral.
y es que no saben cómo generar un entrampamiento a Gustavo Petro por esta presunta donación que hicieron, y pues lógicamente la Procuraduría hace su trabajo atacando y suspendiendo a Álvaro Leiva, canciller, también al director de la unidad de riesgos, y pues la Fiscalía también pues allana las oficinas de FECODE para buscar esta donación que superaría entonces los topes electorales y joder así a Gustavo Petro. Y pues Revista Cambio dice acá: una escritura conocida por Esto es Cambio será la prueba que utilizará FECODE para defenderse por los supuestos aportes no reportados a la campaña de Petro. El sindicato dice que con este documento se materializó la donación, la cual fue directamente a Colombia Humana y no a la campaña presidencial. Vamos a escuchar qué dice aquí la periodista. No cometiendo ninguna irregularidad. Vamos a ver apartes de este documento que hemos conocido aquí en Cambio, de tema de Cambio Colombia, y que tiene que ver con esa financiación. Es una escritura, como ya se los decíamos, que se diligencia directamente ante una notaría y que lo hacen pues las personas de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. La donante dice ahí, volvamos al primer documento rápidamente, dice la donante, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y la donataria, Movimiento Político Colombia Humana. Ahí está subrayado en naranja la prueba que para ellos pues sería esa evidencia de un aporte al partido, más no a la campaña. Esto pues, como ya les decía, los libraría de esa investigación que tienen actualmente con las autoridades, con la Fiscalía en particular. Veamos ahora la otra página en donde pues se habla de una autorización que se hizo en esa junta y donde se le pregunta también al notario que si se puede hacer esa donación, y dice que sí se cuenta con la autorización del señor notario por medio de este instrumento, y hablan de una donación que no afecta la capacidad económica del donante. Y en la siguiente página ya vamos a ver entonces cuánto es el monto. Aquí estamos viendo, dice, les estoy leyendo la parte que está subrayada en naranja porque esa es la que para FECODE comprobaría que no hubo ninguna irregularidad. Dice, porque la primera donará a la segunda en efectivo la suma de 500 millones de pesos moneda corriente para el partido político, Movimiento Político Colombia Humana, más no, ahí está hiper mega subrayado, más no para la campaña presidencial. Esa es la escritura que tiene FECODE, con la que demostraría entonces que no hicieron ese aporte de los 500 millones de pesos directamente a la campaña, sino que se hizo a través de Colombia Humana, y que eso pues sí está permitido. Vamos a ver en la siguiente página qué más dice esta prueba que hoy está presentando FECODE. Ahí ustedes están viendo pues más apartes de esta escritura que, como les decía, pues se firmó ante una notaría, y al final del documento pues aparece la firma de Dagoberto Quiroga Collazos, quien en su momento pues era el representante legal de la Colombia Humana, y también aparece la firma de William Henry Velandia, el representante de la Sociedad Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Y como tenemos un medio del establecimiento prepago como el de Semana, pues en las últimas horas la señora dice: la prueba reina, los 500 millones de FECODE sí fueron aporte a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Acá está la certificación. Aquí dicen, desde el sindicato de profesores enviaron el dinero del Partido de Colombia Humana para pasar por encima de la ley. Finalmente, como consta en el documento, el destino iba a ser en la campaña del presidente Gustavo Petro. ¿Qué dice el documento? FECODE hace constar que el Comité Ejecutivo de la Federación, reunido el 3 de mayo del 2022, aprobó un aporte económico para colaborar con la campaña Petro Presidente 2022-2026, teniendo en cuenta que este egreso no afecta el patrimonio económico de la Federación. De acuerdo con lo anterior, el día 24 de mayo del año en curso se giró el cheque número tal, moneda local corriente, a nombre del señor Dagoberto Quiroga, identificado con cédula de ciudadanía en calidad de representante legal por el Movimiento Colombia Humana. La presente se expide en Bogotá 16 días del mes de septiembre del 2022. Firma aquí Domingo José Ayala Espitia, fiscal. Y el sello de FECODE. Según la revista Semana, dice: no cabe duda que los 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Educadores entraron a la campaña de presidente. Los recursos fueron aprobados para esta finalidad, tratando de pasar por encima de las normas. Lo enviaron primero al Partido de Colombia Humana del mismo mandatario con el fin de evitar sanciones. Así lo prueba el documento en poder de revista Semana. Y pues, ¿qué dicen sobre la notaría? Conscientes del lío en que se podían meter, FECODE ha hecho hincapié en que ese dinero no fue entregado directamente a la campaña de Petro, e incluso tramitaron un documento notariado que así lo certifica. Sin embargo, altas fuentes de la Fiscalía le informaron a Semana que justamente la intención de ese trámite era tratar de expiar el pecado.
Es innegable que lo que hicieron meses después, cuando ya el escándalo de la financiación de la campaña del presidente Petro había estallado. Por eso fue que el trámite fue en septiembre, 4 meses después de la aprobación del giro del dinero. Esto será lo que tendrán que explicarle FECODE y la Colombia Humana a las autoridades. Pues vamos a ver en qué termina esto, señores. Sin embargo, el presidente dice lo siguiente. Expresar mi solidaridad al sindicato FECODE, que fue allanado en el día de hoy. Allanamiento de una organización de trabajadores, buscando ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la República de la presidencia. No estamos ante cualquier cosa. Yo siempre pensé que los allanamientos eran sobre las organizaciones mafiosas que ilegalmente financian los políticos. Ahora es sobre organizaciones de trabajadores, porque el presidente no es del narcotráfico ni de los políticos que se dejan financiar por el narcotráfico. Esa es la vida política. Esa es la opinión del presidente. Colombianos, pues hasta acá este video. Vamos a ver qué pasa con esto de FECODE. Hay un documento notariado que dice que no fue a la campaña, pero también Revista Semana saca un documento donde dice que sí fue a la campaña. Entonces vamos a ver en qué termina esto y quién dice aquí la verdad. Colombianos, ustedes se dan cuenta, hay un golpe blando contra el presidente Gustavo Petro. Lo atacan por todos los lados. Procuraduría suspendiendo miembros clave. En el caso de Álvaro Leiva, que no le dejó la licitación de pasaportes a un solo contratista. Y por otro lado está la suspensión del director de la unidad de riesgos. También está el caso de su hijo Petro Burgos, que está investigado por enriquecimiento ilícito, pero que estamos con una fiscalía realmente, Mario Burgos, imagínense, en un fiscal delegado, cuando deberían nombrar un ad hoc. También está esto con el lío de FECODE, que llegan así de sorpresa a allanar las oficinas. Definitivamente se nota la persecución, además de las palabras del fiscal Barbosa, ¿no? Retando a Petro, desafiándolo antes de irse de la fiscalía. Increíble. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.